Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en un episodio más de Iniciando con Power BI, episodio 2. Mi nombre es Guillermo Grimaldo, gerente general de iTeam Panamá. Con nosotros hoy nos va a acompañar el ingeniero Moisés Rodríguez Espino, que estará dando hoy la charla de modelos relacionales en Power BI. Así que básicamente el tema que vamos a tocar hoy en este episodio corto de Iniciando con Power BI. Les voy a dejar a Moisés la palabra, no sin antes recordarles que tenemos habilitado el panel de preguntas y respuestas donde pueden hacer cualquier pregunta relacionada al evento o cualquier pregunta que tengan en el panel y las estaremos canalizando para poder responderlas entonces en la brevedad posible. Te dejo con la palabra, Moisés, adelante. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar acompañándonos. ¿Ya me confirmas que se pueda ver la pantalla de Power BI, por favor? Correcto, ya entramos en vivo con la pantalla, Moisés. Adelante. Gracias. Bueno, el día de hoy entonces, como les comentaba Guillermo, vamos a estar viendo un poquito sobre la parte del modelo en el Power BI. En el episodio anterior estuvimos viendo cómo podíamos estar trabajando nuestros gráficos, cómo podíamos estar analizando información rápidamente con un solo set de datos, un archivo Excel donde tenemos todos los movimientos que nosotros quisiéramos analizar sobre nuestros datos en la empresa, en la organización o incluso a nivel personal. Ahora lo que vamos a estar viendo es cómo puedo yo enriquecer un poco más ese set de información que tengo, cómo puedo anexarle grupos de datos que me permitan entonces conformar un modelo ya un poco más desarrollado y que me permita entonces hacer otro tipo de interacciones y visualizaciones de una mejor forma y abarcar un universo mayor en lo que el set de datos me permita a mí solamente visualizar, ¿no? Entonces, previamente ya yo he cargado aquí en mi Power BI Desktop un set de data demo de ventas. Voy a estar aquí pasando a la pestaña de data para visualizar. Ajá. Aquí tengo un set de datos sencillo con pocas columnas en donde tengo un Product ID, tengo un set de fechas, zip para tema de geolocalización, unidades y un revenue específico para el producto, ¿no? Ya yo tengo esto precargado, lo que voy a hacer es, esto emularía el set que teníamos en el episodio anterior, o sea, un solo set de datos, simplemente que como verán no tiene tanta descripción, que si por lo menos el nombre de los productos, algún tipo de categoría, en la parte de geolocalización, dónde está ubicada, dónde se realizó la compra o si es información del cliente, de dónde proviene ese cliente que me realizó esa transacción. Entonces lo que vamos a hacer es enriquecer ese set de datos. Nosotros tenemos por acá un archivo Excel, que puede ser uno, pueden ser varios que podemos agregar. En este caso tengo uno solo, en donde se llama BI Dimensions. Hay que entender que a nivel del modelo, conceptualmente hablando, cada una de estas estructuras son tablas independientes. Sin embargo, a nivel conceptual o en lo que Data Analytics se refiere a inteligencia de negocios, estamos trabajando con tablas de hechos y dimensiones, fact tables y dimensions. Entonces, este archivo de BI Dimensions, yo tengo una serie de opciones para escoger. Como verán, tengo BI Date, BI Geo, Manufacturer, Product and Sentiment. Tengo una tabla genérica y tengo, entre comillas, los mismos nombres que me salieron al principio, con la diferencia de que no tienen el BI. Si yo visualizo a nivel de las imágenes o de los iconos, veo que esta que está aquí es como si fueran las hojas, las pestañas completas de las hojas que están en el Excel. Y acá tengo un icono delimitador de una tabla en específico. Esto es un dato muy importante que les recomiendo al momento de trabajar con archivos Excel. Delimitar dentro del archivo Excel la tabla con la que vamos a estar trabajando, de manera de que
de que no nos traiga columnas vacías, columnas que no forman parte del set de datos, que puede suceder al momento de seleccionar una hoja completa. Entonces, en este archivo yo puedo seleccionar varias tablas. Igual si yo selecciono una, me va a mostrar un preview. Esta es una tabla de fechas que ya está creada dentro del Excel. Hay muchas formas de crear tablas de fecha. Podemos hacerlo con funciones DAX o si estuviera en una base de datos, etcétera. Aquí en este caso lo vamos a estar cargando desde esta tabla en Excel. Vamos a ver a la parte de geografía, manufacturer y product, para trabajar un modelito ahí pequeño e interesante. Voy a ir a la parte de transformar datos. Él va a realizar las conexiones. Vamos a esperar en lo que termina ahí. Y en la parte de transformación de datos, yo lo que voy a hacer es algunos cambios muy pequeños, muy particulares, que me permiten seleccionar cuáles son los datos que yo necesito. A medida que vayamos pasando en estos episodios, vamos a ir trabajando diferentes transformaciones, diferentes acciones que podemos estar realizando con este panel, con esta nueva ventana que es el Power Query Editor. Pero aquí simplemente lo que yo quiero explicarles es cómo nosotros podemos limitar el set de datos que estamos seleccionando de nuestra fuente, ya sea en este caso el archivo Excel o si estamos leyendo de una base de datos, y limitar lo que nosotros estamos leyendo o extrayendo sin tener que afectar la fuente de datos. Digamos, en la parte de geografía. Si nosotros vemos aquí la parte de geografía, veo que tengo una columna que se llama Country. Tenemos, si le expando aquí, él me está haciendo una advertencia de que esta lista está incompleta. Ok, yo le doy a cargar más para ver cuáles son las opciones de países que están y veo entonces un listado ya completo de todo lo que el set de datos incluye. Entonces tengo varios países y si digamos mi enfoque del reporte es solamente hacia USA, como por ejemplo, yo lo puedo filtrar aquí y cuando yo pase o yo cargue este set de datos, la única información que yo voy a ver de la parte de geografía va a ser de USA. La otra alternativa sería si me voy al archivo Excel y lo filtro y borro los demás registros. Pero generalmente no recomendamos esto porque no quiero alterar la fuente de datos. No necesito borrar datos de la fuente de datos, ya sea una base de datos, un sistema o un archivo Excel, porque ese es mi universo completo. Yo acá estoy realizando un reporte para un análisis en específico. Entonces, para esta sección de Power Query Editor, para yo poder trabajar un set de datos que sea específico, que sea lo que yo necesito para mi análisis. Entonces, yo voy a darle OK. Esto no quiere decir de que si yo necesite incluir otro país, no pueda hacerlo, claro. Como bien nuestra compañera Janice les había explicado en esta sección de los steps, yo puedo eliminar los steps que he realizado, en este caso el filtro, o incluso pudiera editarlo. Algunos steps que se pueden editar van a tener a la derecha un pequeño engranaje que me va a aparecer una ventana para, ya sea en este caso que son filtros, agregar un filtro o cambiarlo. Si yo selecciono aquí, puedo ver Francia y como verán solamente me sale Francia porque cuando lo hicimos en la parte visual me mostró solo un pequeño set de datos y no cargó todo, ¿no? Pero si conozco los datos, yo puedo, como me menciona aquí la ayuda, puedo entrar o escribir el dato, ¿no? Entonces, ahí ya lo tengo filtrado para esta parte de geografía. Voy a estar cambiando nombres para tenerlo un poco más limpio y más fácil a la vista. Self fact. Voy a ponerle aquí date. Estos cambios de nombre los puedo hacer tanto en el Query Editor como en la parte del modelo, como le llamamos cuando estamos en el modelo, que es en el Power BI Desktop como tal. Voy a cargarlo para mostrarles también que lo puedo hacer desde allá. Estos tipos de cambios, si los realizo desde acá, desde el Power BI Desktop, igual van a salir reflejados en el Power Query Editor si vuelvo a entrar allá. Está cargando. Miren algo importante que acá está diciendo Detecting Relationships. Al yo agregar varias tablas, ya Power BI cuenta con funciones automáticas para detectar relaciones entre las tablas que yo tengo. Vamos, antes de pasar a la parte de relaciones, voy a terminar de renombrar. El product.
y manufacturer. Ok. Listo, entonces vamos a la parte de data solo para visualizar un poco lo que tengo en el contenido. Estoy viendo toda la parte de fechas, la parte de geografía. Miren, aquí también voy a tener las opciones de filtrado, pero acá sí solamente voy a ver lo que yo cargué desde el Power Query Editor según el filtro que le apliqué allá. Y así tengo las demás. Entonces, ahora vamos a ver la parte de relationships. ¿Qué habrá pasado con ese detecting relationships? A ver si habrá hecho algo. Voy a minimizar esto. Ok. Voy a mover acá. Ok, ahí vemos que ya vemos que hay varias líneas por ahí creadas en cuanto a relaciones. Vamos a validar cuántas tablas teníamos. 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Nos falta alguna acá. Ok. Entonces, vemos de que ya el Power BI pudo realizar algunas relaciones, sin embargo, con la tabla de fecha y la tabla de geografía no lo realizó. ¿Por qué pudo hacer o no hacer este tipo de relaciones? Tiene que ver mucho con los datos que existan en cada tabla, los nombres que tengan las columnas, si según el análisis automático que realiza el Power BI puede identificar de que exista una relación o no, él lo realiza. Incluso pueden darse casos en donde identifique una columna con el mismo nombre y tal vez un pequeño set de datos igual y aplique la relación y no sea la correcta o no sea la que yo necesito para el modelo. ¿Ok? Entonces, aquí primero vamos a revisar las que ya creó. ¿Cómo yo puedo revisar todas las relaciones? Tengo varias formas. La más sencilla es, si le doy doble clic a la línea, él aquí ya me está marcando cuáles son las columnas que se están relacionando. Y si le doy doble clic, él me va a abrir el panel de esa relación como tal. Entonces, en este sentido, yo estoy viendo aquí las dos tablas en cuestión con sus columnas resaltadas en un gris, Product ID de Sales Fact y Product ID de producto, y una pequeña muestra de sus valores. Entonces, las relaciones de qué se conforman, de la cardinalidad. En este caso, la cardinalidad la vamos a identificar como los pequeños caracteres que están a un lado de cada línea. Por ejemplo, en Sales Fact veo que tiene un asterisco a su lado, y en Product tengo aquí un 1. Eso significa que la relación de productos a Sales Fact es de un producto a muchas, en este caso, ventas. Y lo podemos leer de viceversa, de que muchas ventas tienen un producto. Esta relación la vemos acá abajo a nivel de la cardinalidad y él me va a dar incluso también otras opciones. Para explicarles un poquito más esto o verlo desde otra perspectiva, tengo aquí una pantalla que sería algo como esto. Un data relationship es donde vamos a tener entonces este set de datos, por ejemplo, este es con productos, con todo su detalle de su nombre, categoría, etcétera, y tiene un fabricante asociado. Pero voy a tener un listado de N cantidad de productos que digamos 10 productos son de un solo fabricante, 20 de otro fabricante y así, pero ese es mi catálogo completo de productos. Y tengo un listado limitado o finito de fabricantes que son únicos. Entonces, mediante este ID como tal, que existe en mi tabla de productos y el ID que identifica cada uno de los fabricantes, yo puedo hacer entonces una relación para nuestro modelo en Power BI Desktop. Asimismo, este tipo de relaciones pueden existir cuando estemos viendo información, digamos que financiera. Tengo los movimientos financieros por cuentas contables y tengo un catálogo de cuentas contables. Tengo, por ejemplo, pasa mucho con productos y categorías también, que me permiten tener entonces darle un orden por categoría y no un orden por producto. Si tengo una categoría con prioridades definidas en base al interés de mi mercado o mis objetivos de venta, puedo trabajarlo de esa forma. Y así, todo lo que sea un conjunto finito de datos,
que conformen nuestro sistema, nuestra base de datos, podemos trabajarlo en este sentido de relaciones, ¿no? Entonces, regresando al Power BI Desktop, aquí vamos a tener también una opción adicional para desactivarla. Es decir, si, ok, esta relación es válida, pero no quiero que esté activa, no quiero que se esté utilizando, yo le doy el on-check, le doy OK, y ella va a estar ahí creada, pero va a estar punteada. Es decir, que cuando trabajemos las funciones DAX en determinado momento o hacer diferentes gráficos que utilicen campos entre estas dos tablas, esta relación no va a surtir efecto porque está desactivada. Más adelante les voy a mostrar un modelo más desarrollado que tiene un poquito de esto de relaciones inactivas y ver cómo se utilizan ahí y cómo el modelo las aplica, ¿no? Entonces, en este caso vamos a habilitarla porque esta es correcta. Y acá entonces la de Manufacturer ID, vamos a abrirla también. Vamos, Manufacturer ID, que es el caso que les mostraba en la imagen en la diapositiva. Así. Entonces, ¿qué otro panel tenemos nosotros para revisar relaciones o incluso también para crearlas? Tenemos aquí, una vez en la pestaña de relaciones, nos va a aparecer una opción de Manage Relationships. El tooltip nos indica añadir, editar o remover relaciones entre tablas. Si le doy clic, entonces me aparece todo el panel con todas las relaciones que existen en este modelo. Y tengo estas opciones acá abajo. Vemos, si le damos a Autodetect, es lo que realiza Power BI al momento de cargar las tablas. Esto quiere decir de que, bueno, ya las que él pudo encontrar fueron esas dos. Entonces nosotros podemos darle nueva. Y nos va a aparecer el panel similar al que vimos hace un momento de las relaciones entre sales y producto, pero totalmente en blanco. Aquí yo voy a poder entonces seleccionar cuál tabla yo necesito. Vamos a realizar, hace falta la de, vamos a hacer la de geografía. Vamos a poner Geography. Y contra Sales Fact. Y aquí entonces yo puedo seleccionar con un simple clic la columna zip de Geography y la columna zip de productos. Automáticamente ella va a detectar la cardinalidad en base a los sets de datos que existen en cada una de esas tablas. ¿Qué es lo que está identificando ahí? Que en la tabla geografía es un listado único, un listado único de direcciones, y en la tabla de ventas yo puedo tener repetido en base a esa columna de zip muchas transacciones o muchas ventas a una misma dirección. ¿Ok? Entonces le damos OK y ya me crea automáticamente. Ahora, hay una forma también adicional para crear relaciones sin abrir los paneles que les he mostrado. Y es simplemente un drag and drop. Vamos a poner esto por acá. Un drag and drop en donde yo tengo mi tabla de fecha y mi tabla de ventas y yo sé que hay una fecha que debe coincidir para al momento de que yo voy a realizar mi análisis y yo puedo arrastrarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda hacia donde está ubicado el campo y él automáticamente me crea entonces la relación basado en lo que él está identificando. Igual entonces aquí yo tengo mi catálogo de fechas única, que es fechas son únicas en base a día, año, etcétera. Tengo una hacia muchas ventas que se pueden realizar en una misma fecha. Y aquí ya tengo prácticamente y de manera muy sencilla mi modelo creado en base a relaciones. Ya no tengo solamente un set de datos con toda la data volcada ahí, sino que tengo entonces componentes que me ayudan a identificar muchas más perspectivas de análisis en lo que al set de datos se refiere. Fechas, productos, fabricantes, geografía. Y dirán, bueno, pero si tengo un solo set de datos y ahí tengo ya toda la información, ¿para qué voy a querer agregar otras tablas al modelo? Si ya la fecha la tengo acá, si el producto también lo podría tener acá, la geografía, etcétera, incluso hasta el fabricante. ¿Por qué es bueno tener esto? Algo
muy fácil y una de las principales cosas que nos aporta este tipo de modelos es que puedo analizar todo el universo. Si yo analizo el set de datos, yo voy a tener las fechas en donde se vendió, los productos que se vendieron, del fabricante específico y en qué lugares en la parte geográfica se realizó esa venta o de dónde era el cliente. ¿Qué pasa los días que no se vendió? Yo estoy perdiendo visibilidad en cuanto a qué fechas no estoy vendiendo, en base a qué lugares no estoy llegando, en base a qué producto no es el que no se está vendiendo, para qué voy a tenerlo en mi inventario o voy a bajar la cantidad de unidades que tengo en mi inventario. El fabricante que ninguno de sus productos se esté vendiendo, entonces lo saco de mi catálogo. Ahí es donde empiezan a tomar acciones y me está apoyando a la toma de decisiones en cuanto a esta parte de sección de ventas que puedo estar realizando. Asimismo, esto se extrapola a cualquier tipo de análisis que ustedes quieran hacer en cuanto a la parte financiera, en cuanto a la parte operativa, indicadores de operación, ya sea los insumos que estoy utilizando para fabricar un producto, los costos que estoy realizando para mantener la operación, ya sea en insumos de oficina, que si papeles y demás, en qué periodos de tiempo los consumo y no los consumo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de tener este modelo armado de esta forma, para poder tener visibilidad de lo que, de lo que el set de datos no me está diciendo. Y así, como dice Guillermo, siempre cuando habla de Power BI, ya es una ley, por decirlo así, a nivel de inteligencia de negocio, data analytics, necesitamos que nuestro set de datos, nuestro set de información nos cuente una historia. Entonces, si solamente tenemos el set de ventas, nos está diciendo una parte de la historia, lo que sí está sucediendo. Ok, pero ¿qué parte de la historia no estoy viendo yo? Entonces, para eso son estas tablas, ¿ok? Tenemos algunas preguntas, Moisés. Sí. Si quieres, podríamos estar respondiendo. De todos modos, yo estuve respondiendo en privado, pero te las pongo acá por si quieres, podríamos aportar en conjunto, ¿no? Nos preguntan, bueno, nos preguntan por acá, esto, por ahora, salvo la velocidad de creación en la sesión pasada, no me he percatado de temas que no se puedan hacer en Excel. Por ende, mi pregunta es, ¿en qué casos de uso separa Power BI de Excel? Yo respondía, bueno, en el manejo de millones y millones de registros. Y luego pregunta esta misma persona, pero ese límite de millón sobrepasa con Power Pivot de Excel. Sí, es cierto, puedes utilizar Power Pivot, que es la versión anterior de Power BI, pero Power BI tiene muchas otras ventajas que no tiene Power Pivot en cuanto a muchos otros temas, en cuanto a colaboración, compresión de archivos y algunos más. No sé si quieras aportar algunos otros, Moisés. No, sí, o sea, son herramientas, si bien similares, con funciones similares, son totalmente diferentes. Power BI Desktop, Power BI en general, está diseñado para ese modelado de datos, un modelo de análisis que me permita llegar a un set de visualizaciones con interacciones y demás, que me permite también, como bien menciona, incluir el elemento de colaboración. Incluso aquí por lo menos estamos viendo la parte de importar datos. Power BI también tiene a nivel de conexiones a base de datos, conexiones en vivo, en donde saco del Power BI Desktop la parte de almacenamiento de datos y todas las consultas hacia la fuente de datos se realizan entonces en directo o en vivo, ya sea a una base de datos como tal o si estamos trabajando algún modelo tabular en Analysis Services. ¿Cuántos Eh, millones estás trabajando en el modelo que tienes actualmente, Sí, Moisés? precisamente el hecho de por qué tenía la tabla anteriormente cargada era porque aquí tengo, si se logra ver, 10.439.386 filas para el set de ventas, que son las transacciones. No es que toma mucho tiempo, pero lo quería tener cargado previamente por cualquier tema de conexión, ¿no? Pero
Aquí rápidamente yo puedo estar trabajando esta cantidad de registros que están en un CSV. Este es un CSV que no puedo abrir en Excel por la cantidad de registros que tiene y las limitaciones que da esa herramienta. Entonces, ya aquí Power BI me va a permitir entonces trabajar ese set de datos. Un CSV pudo haber sido exportado desde una base de datos o desde una aplicación, pero entonces no puedo trabajarlo en un Excel para crear un pequeño modelo o incluir la información adicional. Power BI entonces me va a permitir eso. Claro, también hablaba de otras diferencias grandes con Power Pivot. Es el tema del sistema el motor de compresión de los datos que tiene Power BI. Tal vez sí, si puedes salvar el archivo de Power BI que tienes cargado ahorita mismo y mostrar también el archivo original del CSV que cargaste, los tamaños, verán dos diferencias grandes. Uno, el CSV donde le vino el set de datos debe pesar arriba de 300 megas y ahorita mismo el modelo de datos con ese set más las otras tablas que agregó, ¿cuánto pesa? Para que puedas mostrar también esa diferencia, ¿no? Sí, aquí está los sets de archivos. Como ven, aquí está el Excel de las dimensiones, 4 megas, y el BI Sales Fact, que es el CSV, 420 megas pesa el archivo. Acá afuera tengo el Power BI de esto que acabo de guardar, pesando 25 megas. O sea, el sistema también de compresión de Power BI mejora ese tema de rendimiento. Si bien es cierto, Power Pivot se sigue utilizando, inició como una herramienta antes de Power BI y migró a lo que hoy es Power BI. Pero tienes la posibilidad de utilizar Power Pivot con Excel también, ¿no? De hecho, y de otra manera también, si ya has utilizado Power Pivot, va a ser muy sencillo que puedas hacer tu curva de aprendizaje hacia Power BI por lo sencillo que es y muy parecido a Power Pivot. Power Pivot es un poco más complejo que Power BI, pero te serviría de una curva de aprendizaje más smooth utilizando ya la herramienta como Power BI como tal. Además está todo el tema de las visualizaciones, que las visualizaciones son mucho más dinámicas en Power BI que visualizarlas en Power Pivot de Excel, ¿no? Como tal. Así es. ¿Alguna otra pregunta, Guillermo? No, de momento no, podemos continuar. Les invito a hacer sus preguntas a través del panel de preguntas y respuestas y con gusto se las estaremos respondiendo. Sí. Bueno, ya entonces, como les comentaba, ya tenemos nuestro modelo creado y podemos entonces empezar a trabajar un poco de visualizaciones. Bueno, antes de continuar con las visualizaciones, vamos a preparar un poquito cómo veo los datos también, ¿no? Es un paso siempre fundamental cada vez que estamos trabajando con Power BI y mantener fresco ese pensamiento. Vamos a ir por cada tabla y vamos a estar desactivando o activando algún tipo de sumarizaciones automáticas que él realiza y algunos tipos de formatos. Por ejemplo, en la tabla de fechas, él me ha identificado de que revenue y units son tablas que se sumarizan en base a aplicando sum automáticamente. Igual yo puedo seleccionar otro tipo de opciones como promedio, mínimo, contar distinto o simplemente que no aplique una sumarización automática. Esto no quiere decir de que yo no pueda entonces sumarlo como tal en una visualización o incluso creando una función DAX. Tenemos en en units, también él está sumando unidades. Incluso aquí yo pudiera estar, yo puedo estar cambiando esta opción, digamos que yo necesito que esto lo cuente en vez de sumarlo, dependiendo del objetivo de mi reporte del informe que yo quiera crear. Entonces, a nivel de unidades, vamos a dejarlo así. En revenue, si voy a darle un formato de moneda. Él por defecto ya tiene el dólar ahí, pero expandiendo aquí vamos a ver de que tenemos los currency más comunes y todo un set de monedas a nivel internacional como tal. Ok, entonces voy a dejarlo en dólar. Simplemente le doy clic aquí. Él por defecto va a aplicar varias transformaciones. Uno, el símbolo de moneda, la coma de millar y
y lo que yo pudiera entonces estar agregando es limitar el decimal a 2 decimales. A 2 decimales. Listo, ahí yo tengo mi data lista. A nivel de fechas, ellas por debajo van a existir como fechas como tal, pero yo puedo cambiar el formato de cómo yo veo una fecha al momento de visualizarlo. Pero como ya tenemos una tabla de fechas, yo de esta de aquí no me voy a preocupar y voy a dejarlo como está. Vamos a irnos a nuestra tabla de fechas. Entonces aquí yo veo que ya tengo la fecha como tal completa, tengo meses, el nombre del mes, los ID, tengo una mezcla de mes y año que se llama month. Ok, esta columna yo puedo ir cambiándole el nombre para que sea un poco más acorde a lo que el dato muestra. Entonces voy a ponerle month, year. Tengo el quarter y tengo el año. Perfecto. Algo importante que siempre trabajamos con el tema de las fechas es que por defecto Power BI va a estar ordenando toda la información, ya sea en base a un monto, ascendente o descendente, o en base a un texto alfabéticamente de A a la Z o de Z a la A. El tema de la fecha tiene un orden muy específico. Ese orden específico se lo da el orden de los meses que ya conocemos, donde enero es 1 y diciembre hasta 12. Entonces, yo quiero ordenar la parte descriptiva, el nombre del mes, quiero que se ordene en base a otra columna. Para eso existe entonces este sort by column. Y le digo que va a ser en base a la columna month number. Esto me va a permitir entonces tener ordenado la fecha en base a el calendario que ya conocemos. Vamos a ver que haya por Geography veo que está todo bien. Manufacturer también. Algo curioso, importante mencionar para los que de repente estén viendo Power BI por primera vez o de hace unos pocos meses. Al inicio, y bueno, siempre hemos comentado que Power BI se actualiza cada mes, nuevas funciones, ya sea a nivel del desktop o a nivel del servicio de Power BI, es que en un inicio Power BI identificaba los IDs como sumarizaciones, ya hoy en día las versiones actuales de Power BI no me sumariza automáticamente este tipo de campos, que son identificadores únicos para un catálogo de datos, por ejemplo, en este caso de manufacturer o en el caso de productos, ¿no? Anteriormente tendríamos que estar quitando antes venía, por ejemplo, así, como sumatoria, y tendríamos que estar entonces quitándole esa función para limpiar un poco más el modelo, darle una mejor función en cuanto a no estar sumarizando datos que no necesitamos que los realice, ¿no? Entonces, ok, ahí ya hemos revisado nuestro panel de tablas y entonces podemos estar trabajando. ¿Cómo yo utilizo mi modelo cuando tengo varias tablas a nivel de fact table y dimensiones? Mis dimensiones me van a servir mucho para la parte categórica, para la parte descriptiva, para la parte de fechas, para la parte de filtrado de información, porque es donde tengo todo el set completo de, digamos, fechas, digamos, productos, fabricantes, a diferencia de usar el campo que exista en mi tabla de transacciones. Entonces vamos a ir agregando, vamos a hacer algo así todo bien interesante. Vamos a agregar un slicer de tipo botones para los meses. Vamos a poner month name. Ok, vamos a ir agrandando un poquito esto. Ok, y está lista. Vamos a cambiarle la orientación. Me parece como botoncitos. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a quitarle el header. Ok, ahí ya tengo mis meses como botones. Ellos van a estar interactuando de esta forma. Incluso yo puedo achicarlo un poco más para que sea una sola fila.
Vamos a agregar los años. No había visto acá, estos años tienen la sumarización, vamos a quitársela. Vamos quitando las sumarizaciones, en este caso acá para la fecha sí las aplico. Ok. Aquí verán que para los años, él por defecto, en vez de mostrarme una lista, me dio una opción de rango. ¿Por qué? Porque está almacenado como números. Entonces, él a nivel de seleccionar un slicer para un campo, él identifica según su tipo de datos, según cómo está almacenado, las opciones que me pueden ser de repente la mejor opción para trabajar ese dato. Igual aquí yo voy a tener una pequeña opción. A la mano derecha veo un borrador que es para resetear el filtro y una pequeña flechita que me va a mostrar seleccionar el tipo de slicer. Entonces yo puedo tenerlo como lista o aquí en este caso voy a ponerlo como drop down. Vamos a aumentar el tamaño rápido. Y aquí sí le vamos a dejar el header. ¿Qué más puedo estar haciendo? Yo puedo estar cambiando el nombre que se muestra aquí a que diga año si lo quiero en español, o simplemente lo dejo como si lo deseo que se mantenga como la data lo muestra. Ok, entonces aquí esto vamos a achicarlo de esta forma. Vamos a achicar acá. Okay. Vamos a poner el año acá. Ok. Ya estoy armando mi reporte para saber, ok, yo quiero estar filtrando por fechas, así que voy agregando mis slicers de control de mes, control de año. Vamos a ir agregando una gráfica rápidamente. Vamos a poner una así, de barras. Y lo principal, lo principal que siempre nosotros vamos a estar analizando en este caso, en este set de datos de venta, mi revenue. Vamos a poner revenue. Y entonces le vamos a agregar, vamos a agregarle la fecha, pero de la sales fact. La fecha de la sales fact va a agregar todas las fechas que tiene como tal la nivel de transacción. O sea, cada uno de los días en específico. Y voy a ver entonces una gráfica como esta a nivel del eje de las Y. Si estoy viendo solamente los años y miren que los años no es que estén ordenados. ¿Por qué? Porque él está ordenando en base a revenue. Ahora, esta gráfica realmente no la necesito de esa forma. Yo quiero de repente poder visualizarlo en otro sentido. Vamos a agregar la parte de fechas. A pesar de que ya yo tengo un filtrado acá, vamos a agregar la parte de meses. Y ahí ya yo tengo entonces los meses ordenados de la forma que yo los conozco. Vamos a aumentarles el tamaño a los labels y al otro. Y ahí estoy teniendo una gráfica de ventas a nivel de meses. Vamos a ponerla horizontal, la puedo cambiar fácilmente. Agarrando aquí y ya estoy visualizándolo. Ok, ahora en este caso, en esta gráfica que es por mes, el filtrado de años en este caso no me aplica valor, pero sí el de filtrado de meses, perdón. Pero el filtrado de años sí me puede servir entonces para yo ver un poquito, ok, cómo se comporta la data en cada uno de los meses que tengo, ¿no? Entonces, miren esta parte interesante. Aquí en el 2015 yo estoy viendo entonces un poco la información que existe hasta la fecha cargada en el set de datos. Pero, ¿qué pasa si yo digo, ok, yo quiero ver, vamos a cambiar los meses y vamos a poner fabricante. Y vamos a quitar los meses.
¿ok? Ahí estoy viendo la venta por fabricante. Ahora, yo quiero saber, vamos a verla en el 2015, la información, digamos que sea el último año, ok, estoy viendo, o quiero ver cuánto se vendió, digamos que ya estamos en el 2000, bueno, estamos actualmente en el 2020, estamos hoy 2020 y queremos analizar esta información histórica. Quiero saber cuánto se vendió en septiembre. Miren que la información sale vacía. ¿Por qué? Porque no se realizó, digamos que no se realizó venta en ese mes ni en los siguientes. Entonces, eso que me permite a mí empezar a hacer cuestionamientos de, uno, ¿sucedió algo de por qué no se realizaron ventas? O puede ser la opción que generalmente es la primera que todos piensan, es algo está mal en el sistema o la data no existe o qué pasó, se borró la data. No, no, generalmente cuando estamos trabajando con este tipo de sistemas o nuestros motores de base de datos, la información de que se pierda va a ser muy poca probabilidad de que eso suceda, a menos que haya sucedido alguna catástrofe a nivel de la infraestructura de la organización. Pero cuando se me dan estas situaciones, lo que yo debo estar analizando es, ok, ¿qué sucedió a nivel de la operación del negocio en esos meses? Y tener este set de meses me va a permitir entonces identificarlo. ¿Qué pasa si yo realizo un slicer con estas fechas? Vamos a hacer algo. Vamos a sacar los meses. Voy a agregar una columna rápidamente aquí de los meses en base a la fecha de la tabla de ventas. Voy a decir de mi columna date de la tabla sales file. Ok, le doy enter. Ahí esto. Bueno, este es el. No. Estamos dándole el formato a que sea nombre descriptivo a los meses, ok. Y yo lo que voy a seleccionar entonces es esto. Voy a resetar los filtros, ok. Y miren qué es lo que pasa. Si yo hubiera creado un filtrado basado en una columna que haya creado en mi set de datos para meses, déjenme agrandar un poco esto. Mi slicer, o sea, mi elemento de filtrado de meses, hubiera tenido solamente estas dos opciones para el 2015, a diferencia de tener yo todo el rango. Sí, me va a mostrar entonces de que no hay data o qué está pasando, pero tener el set completo a nivel de un catálogo, ya sea de fechas o de productos, me va a permitir entonces saber todo lo que yo cuento y poder identificar este tipo de análisis en cuanto a falta de información, falta de actividad, qué sucedió X año y demás. Ponemos 2013, 2003, me está mostrando, sí me está mostrando igual. Debe ser, a ver, de relaciones. Aquí. No había revisado, aquí está pasando algo malo. No había visto que me está tirando enero. Límites técnicos siempre. Me está tirando. Sí. Me está tirando el mes, el descriptivo lo está tirando mal. Para efectos de la presentación y poder continuar, vamos a trabajarlo con los meses numéricos. Pensamos que están bien, ok. Ahí sí están todos. Y vamos si seleccionamos 2015, ahí ahora sí está bien, ahora sí. Tenemos de 1 a 6, era lo que les quería explicar. Entonces, a nivel de otro mes seleccionado,
si vamos a tener todo el set de meses completo. ¿Okay? Ese es uno de los objetivos de poder tener este tipo de relaciones en el modelo que me permiten identificar todo lo que corresponde. Así mismo hubiera pasado con productos, manufacturer. En este set de datos sí existen transacciones para todos los productos, en donde sí vamos a poder trabajar con ese tipo de slicers. Entonces, algo más que pudiera estar trabajando yo con estas tablas adicionales que he creado en mi modelo. Vamos a hacer una de donuts por manufacturer y unidades, ¿no? Ven que yo estoy seleccionando de varias, no todo lo estoy seleccionando en mi tabla de ventas, sino que me apoyo entonces en las nuevas tablas que yo he agregado para visualizar mi contenido. ¿Okay? Incluso aquí yo pudiera estar dándole un pequeño top de cuáles son mis 3 mejores fabricantes y debo añadirle un valor para que realice ese top. Yo puedo hacerlo en base a la misma columna que yo estoy utilizando, en el caso de unidades, o incluso puedo hacerlo en base a revenue. Perdón. Acá. En base a unidades. Aquí, en base a unidades. Vamos a quitar esto acá. Ahí, ahora sí. Y aplicamos filtro. Ajá, y ahí tengo mi top 3 de fabricantes en base a unidades. Pero yo puedo realizarlo con otra columna. Simplemente lo arrastro y lo puedo poner encima. Le doy a aplicar. Y él hace el mismo análisis en base a, en este caso no cambió, ya que la información lo que me va a representar es que las ventas en base a las unidades, a la cantidad de unidades, se mantiene la misma proporción. ¿Okay? Pero simplemente yo puedo estar realizando ese tipo de análisis, seleccionando un top basado en otro tipo de columna, a pesar de que la imagen la está utilizando por unidades, ¿no? Como vemos, vamos a aumentarle el tamaño aquí. A nivel de unidades, me está mostrando los pequeños porcentajes en base a los fabricantes. Algo más que les Moisés, quería mostrar. Sí. Tengo una pregunta por acá. Nos preguntan, ¿qué tan fácil es cambiar los colores del gráfico? Con las nuevas versiones de Power BI, de hecho, tienes acceso también a algo que se llaman temas, que podrías incluso cambiar todos los sets de todas las gráficas de todas las páginas apretando en diferentes temas. Si lo puedes mostrar, Moisés. Sí, aquí por lo menos en esta en las últimas versiones que ha cambiado un poco el layout, tenemos la pestaña o el menú View, que ya tiene unos temas prediseñados, ¿no? Entonces, en base a los colores, si yo expando aquí, me va a salir, ok, me va a salir cuál es el tema que está utilizando este reporte, cuáles son los que existen a nivel de Power BI, incluso vamos que estar todo fancy que le pone un fondo, o simplemente alguno con colores similares, muy acorde al manejo de branding corporativo en cada una de las empresas donde ya tienen como su set de colores específicos, a diferencia de tener combinaciones diferentes de colores. Esta es una opción muy nueva para seleccionar ya temas predefinidos. O voy a tener una serie de opciones acá donde me va a decir, ok, yo puedo buscar temas, puedo ver una galería de temas que ha creado la comunidad, puedo customizar el tema actual, donde voy a tener entonces este nuevo panel para los colores, como yo puedo seleccionar incluso a nivel de opciones de texto, cuáles son las letras por defecto. Si, como ven en cada una de las visualizaciones, tengo que estar cambiando la letra de fuente para aumentar el tamaño. Yo puedo definirlo aquí a nivel de, en general, a los títulos, a las cartas y KPIs o los headers de cada tab. Temas a nivel de visualizaciones, a nivel de configuración de fondo, de borde en general, son las que me permite cambiar el tema. La página, fondos, wallpaper o colores. Y el panel de filtrado, que también es una de las opciones nuevas para poder yo customizar, ¿no? Importante mencionar que una vez que escojas el tema ahí, todas las páginas que hagas o ya tengas hechas
cambian automáticamente el tema. No sé si puedes mostrar la página 1 que tienes Sí. ahí también, Perfecto. que cambió también a ese Ahora tema. Si todo cambias ahí el tema, pon el tema oscuro que tienes, otro tema oscuro que tienes, hay uno el negro, negro. sí. Ahí está. Miren que lo que Y les muestra las comentaba, otras páginas también. que el panel de filtrado ahora se customiza. Antes no se customizaba, se mantenía en negro y ahora es una de las funciones que han agregado también últimamente, ¿no? Entonces, ya ahí todo el tema se está aplicando a lo que es el esquema de Power BI. Incluso aquí tengo una ayuda que me va a ir a, si yo quiero crear un tema, él me lleva un enlace para yo poder entonces crear un tema ya específico con los colores que yo necesite como tal, ¿no? Sí, ¿qué más? Les quería mostrar algo, una función. Les iba a mostrar, voy a hacerlo con el modelo más complejo que les había comentado a un inicio. Voy a abrir un modelo que está basado con una base de datos demo de Microsoft a nivel de AdventureWorks Data Warehouse, bastante completa. Cómo hemos creado un modelo basado en alguna de las tablas que existen ahí. Ahí vamos a ver un poquito la parte de las relaciones inactivas que les comentaba y cómo yo puedo estar haciendo diagramas diferentes para yo reducir la visualización del modelo como tal cuando ya se pone un poco más complejo o con más cantidad de tablas. Como verán, aquí hay un tabcito con un más. Vamos a ver entonces qué podemos hacer con eso. Estoy abriendo el modelito. Él también va a estar estableciendo conexión hacia Azure, que esa base de datos la tengo en un SQL Database en Azure. Se le está inicializando el modelo ahí. ¿No hay alguna otra pregunta, Guillermo, por ahí? De momento no. Invitamos a los participantes de tener alguna duda, usar el panel de preguntas y respuestas y con gusto les respondemos. Nos quedan un par de minutos para finalizar, así que tienes unos 10 minutos, Moisés. Sí, vamos a ver. Está abriendo. Ok, en lo que esperamos ahí, comentarles algunas cositas interesantes. Por lo menos tenemos aquí en la parte de View, que ya le accedimos para el tema, lo de los temas. Tenemos un Mobile Layout, que podemos darle aquí clic y lo que lo va a mostrar entonces es una versión vertical, un dispositivo móvil, un celular, y en este caso las visualizaciones que existen por cada una de las páginas. Y yo simplemente puedo arrastrar aquí y darle un tamaño que yo desee. Y ahí yo voy trabajando entonces mi layout mobile. Okay. Incluso aquí yo puedo manejar los filtros. Al laser que agregué, las gráficas de barra. Ponerle el año acá. Y voy expandiendo acá las gráficas. Y voy trabajando mi parte mobile ahí. Un pequeño valor agregado que nos da la herramienta y poderlo visualizar. Esto no quiere decir de que si no aplico estos cambios no lo voy a poder ver en el celular. No. Lo que va a suceder es que si no tengo agregado nada aquí, remove visualizations, si no he hecho ninguna modificación a nivel del layout mobile, lo que voy a ver en mi celular va a ser algo así landscape, horizontal, ¿no? Así es como voy a poder visualizar e interactuar igual con todos los elementos que existan. Okay, acá ya cargo el modelo. Ya este es un modelo demo con diferentes funciones ya un poco más avanzadas, gráficos creados. Okay. Pero aquí lo que le quería mostrar es la parte del modelado, en la parte de relaciones, que hemos estado hablando el día de hoy, en donde yo tengo un diagrama, verán ya un poco más elaborado, con más tablas. Okay. A nivel de fact, tenemos dos tablas de hecho, una a nivel de finanzas y una de ventas, un Internet Sales, y una serie de dimensiones, ¿no?
un catálogo de cuentas contables hacia la Fact Finance con su relación, como les había comentado, este tipo de catálogos, este tipo de set de datos que son finitos, uno a muchos siempre, la parte de la organización, el nombre de las organizaciones, aquí es multiorganizacional, escenarios, departamentos, todos relacionados a la parte financiera, la fecha relacionada hacia la parte financiera, en base a, vamos a abrir la relación. Aquí, full date alternate key, es una sola fecha que se está utilizando para esta relación. Como verán, aquí tengo una barra de desplazamiento porque hay varias columnas. Yo incluso puedo entonces agrandar esto para verlas todas completamente, en caso de que lo desee, y así puedo identificar la relación que a nivel visual, sin tener que abrir el panel de Manage Relationship, poder ver cuál es la columna que se está utilizando. Igual entonces por la parte de acá Internet Sale va a tener sus dimensiones asociadas. ¿Okay? La única en común es mi tabla de tiempo, mi tabla de fecha. Ahora, verán de que aquí entonces estamos utilizando relaciones inactivas. Estas relaciones inactivas, ¿en qué existen? Generalmente, por lo menos si lo estamos viendo desde la perspectiva de fechas, cuando tenemos varias fechas a nivel de una transacción. En este caso de ventas tenemos la que está inactiva es una fecha en la que se realizó la orden como tal, la orden de la compra. Tenemos otra que inactiva que es la fecha de envío. Hay una fecha de envío para ese producto. Pero en este caso mi principal fecha es la due date, ¿no? Para mi enfoque de análisis principal o cómo yo quiero enfocar el reporte en cuanto al manejo de fechas de las ventas, uso entonces la relación activa de due date. ¿Cómo yo utilizaría entonces este tema de relaciones inactivas? En otro episodio podremos estar viendo un poquito más sobre funciones DAX, pero aquí para explicarles un poquito a manera de resumen, es que yo puedo aplicar funciones DAX para utilizar opciones o funciones que me permitan realizar un análisis basado en una fecha en específico, en vez de la fecha que utiliza la relación. Si yo quiero hacer un análisis en base a las fechas de envío, yo entonces creo una medida para realizar ese cálculo y utilizar entonces mi fecha de envío y que entonces mi tabla de tiempo pueda funcionar acorde a esta relación que se mantiene activa, que está creada pero está inactiva. No es lo mismo que la relación no exista y usar la función DAX, porque si la relación esta que está aquí no existe, mi función DAX no va a realizar lo que yo deseo en cuanto al análisis con una fecha determinada. ¿Okay? Lo otro era el tema de los diagramas, donde yo puedo entonces, como verán, era un diagrama un poco extenso, hay incluso muchos más extensos que este, donde digamos que yo quiero ver, ok, solamente la parte enfocada a finanzas. Entonces yo simplemente voy a tener un panel vacío con todo mi set de tablas acá a mi mano derecha y voy a estar seleccionando entonces Fact Finance y las voy arrastrando y voy a decir, ok, esto debe estar con fechas. Ya las relaciones están, no es que voy a tener que crear las relaciones porque ya el modelo principal está creado. Esto simplemente es un tema de visualización para de repente yo poder enfocar mi análisis, comprender cómo están relacionadas las tablas. Entonces, account, sé que tenía organization, ¿dónde está? Escenario. Y la otra era Department Group. Okay. Department Group. Y ahí yo tengo entonces mi pequeño diagrama enfocado para mi análisis entonces solamente hacia Fact Finance y yo poder visualizar más fácil el diagrama, ¿no? Aquí incluso en este que está completo, se pudo ordenar fácilmente, ya que un set de dimensiones son exclusivas a Fact Finance y un set de dimensiones y otro set de dimensiones son exclusivas a Internet Sales. Van a haber casos en donde no solamente la DIM date, la tabla de tiempo, va a ser compartida, sino que puede que existan otras. Y ahí es donde nuestro modelo se va a ir desarrollando de una manera un poco más compleja y más completa. Bien. Esto Moisés, sería todo, tenemos... Guillermo, sí. Perfecto. Mira, tenemos acá unas preguntas ya para ir finalizando.
Okay. Nos preguntan, ¿es ideal en un modelo de Power BI utilizar relaciones de muchos a muchos? Te la dejo a que la respondas o si quieres Sí, la respondo yo. sí, voy algo, a ver, en un inicio de Power BI, me gusta mucho contar la historia porque me parece que es interesante tener siempre claro que Power BI se va actualizando y agregando nuevas funciones. En un inicio Power BI no permitía realizar este tipo de relaciones de muchos a muchos. Las relaciones eran exclusivas de uno a muchos, uno a uno, o las viceversa, muchos a uno. Pues al final es la misma. No permitía realizar relaciones de muchos a muchos. A diferencia de cuando estamos, a diferencia de lo que el concepto de modelo relacional nos enseña, de que existen relaciones hasta este tipo de cardinalidad. Ya Power BI permite manejar ese tipo de relaciones. Pasó por una etapa de preview, pasó por una etapa en donde podíamos desarrollarlo a nivel de desktop, pero no nos permitía publicar en el servicio modelos que tuvieran este tipo de relaciones, y ya hasta que la funcionalidad fuera generally available. Si se recomienda o no, realmente nosotros a nivel de diseño de modelos siempre buscamos que no tenga este tipo de relaciones, de ser posible, en base a las estructuras que se estén manejando, porque nos permite tener un mejor control de las relaciones que existen y cómo vamos a estar trabajando en cuanto a medidas, en cuanto a visualizaciones que estamos trabajando. Son recomendaciones como de buenas prácticas para tener un mejor control de lo que estamos trabajando en el modelo. Pero sí, hemos llegado a trabajar modelos incluso con varios clientes en donde se vuelve tan complejo, en donde sí tenemos que trabajar con este tipo de relaciones. Y ya al Power BI tener que poder permitir este tipo de relaciones, bueno, se puede realizar el modelo. Anteriormente no podíamos y teníamos que buscar entonces alternativas de crear nuevas tablas, separar este tipo Tablas de relaciones, intermedias. tablas intermedias. Como bien sabemos, a nivel de relaciones muchos a muchos, lo que representa es que, digamos que Fat Finance y Dim Date fueran muchos a muchos, ellas implícitamente en el medio, como tabla intermedia, tiene una que permite entonces realizar una relación de uno a muchos hacia una y de uno a muchos hacia la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente les podría comentar un poco sobre ese tipo de relaciones. Claro, pero viéndonos a la respuesta si es ideal o no utilizar relaciones de muchos a muchos, pues a mi concepto, no es ideal utilizar relaciones de mucho a mucho. Siempre hay la posibilidad de descomponer esas relaciones y ese es el trabajo que se debe hacer, ¿no? Sí, Obviamente habrá que hacer mayor trabajo, pero es un trabajo que quedaría mejor hecho. mucho mejor, Esto, exactamente. mucho mejor. O sea que en mi concepto no es ideal. Yo siempre trato de buscar la forma de descomponerla. Y también va a depender mucho de la data que viene de la fuente. Y cómo viene esa data de la fuente y cómo se hizo el modelo de datos. Pero si hay maneras de no usarla, pues es mejor no usarlas, ¿no? Exacto, sí. Siempre por lo menos al momento de nosotros trabajar este tipo de modelos y nos encontramos con este tipo de situaciones, hacemos la recomendación, identificamos cuál sería el trabajo que hay que realizar para poder descomponer y crear el modelo deseado, el modelo bajo las buenas prácticas. Eh, y bueno, en ocasiones de repente no se puede hacer ese cambio a nivel, digamos, de la fuente o cuestiones de tiempo, prioridades, Exacto, quién también sabe, es ¿no? tema de tiempo, ¿no? Obviamente descomponer esa relación va a tomar mayor tiempo de trabajo y eso va a depender si el cliente está dispuesto a asumir ese tiempo que lleva costo o no. Eso va a depender también de lo que se busque, ¿no? Y las posibilidades que existan. Bueno, Así es. yo creo que con eso hemos finalizado, Moisés. Muchas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo tus conocimientos en este sentido de relaciones. Para el próximo jueves también tendremos otro episodio más de Iniciando con Power BI. Recuerda que son episodios donde vamos enseñando algunos tips de cómo ir creando esos modelos de datos
que puedan contar una historia y que esa historia les sirva a ustedes para representar mejor la información de esos datos que ustedes pueden extraer. Moisés, tus últimas palabras para despedirte. Muchas gracias No, bueno, a todos no, por hoy, ¿no? sí. Bueno, no más que todo agradecerles por el tiempo, por sacar su espacio para vernos hoy, para conocer un poquito más sobre Power BI. Vamos a ir en cada episodio enseñando cada uno de los puntos que ofrece esta herramienta y mucho en una línea cronológica que les permita a ustedes ir trabajando y mejorando en lo que ustedes puedan ir creando y conociendo sobre Power BI, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.